Entonces, bien. Hoy vamos a ver, bueno, mi cámara está mirando al cielo, bueno ya. Hoy vamos a ver el tema 4, que es sistemas de diseño bioclimático. Perdón, estrategias en realidad, no sistemas, ahí está mal. Estrategias de diseño bioclimático. Y en línea general vamos a ver todas las estrategias que hemos visto de acuerdo a la tabla de Giboni, que la entrega es mañana, ¿no? Y vamos a definir algunos parámetros importantes para que ustedes consideren también el momento de realizar ya el rediseño, digamos, de su prototipo, ¿ya? Entonces, está marcado ahí los temas que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que son definición de estrategias. Vamos a ver cuáles son las solares pasivas, ¿no? De acuerdo a los datos que ya han podido obtener probablemente la tabla de Giboni. Todos los elementos, ¿no? De aislamiento, aprovechamiento climático, sistemas evaporativos, matriz energética. Lo que está marcado en color naranja acá abajo, que es el punto 2, índice de satisfacción PPI, BMP ISO 7730, la he separado porque la vamos a ver en el próximo tema, por favor, ¿ya? Hoy nos vamos a basar netamente en el tema de estrategias, ¿ya? Vamos a ver conceptos de arquitectura receptiva, porque en realidad es un concepto que se está poniendo en boga, ¿no? Y que les va a servir a ustedes para el tema bioclimático y para su diseño. ¿Y qué es lo que maneja esta arquitectura receptiva, ¿no? Que es la trama envolvente y el diseño del prototipo o regulador ambiental, que yo lo denomino así. Entonces vamos a ver varios ejemplos para que ustedes les ayude a tener más luces el momento de que hagan su rediseño, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de estrategias de diseño, ¿no? Vamos a ver que deben definirse ciertos parámetros, ¿no? Están ahí los parámetros climáticos, ¿no? Que se consideran, hemos visto ya en el tema ya de temperatura, ¿no? De acuerdo probablemente a los a las referencias que hemos visto en las cartas o en las páginas de internet que les he dado, la humedad, la radiación solar, que han hecho el análisis esta segunda práctica, el tema del viento, que ahora lo vamos a complementar con el tema de la rosa de vientos, y las precipitaciones fluviales, ¿ya? Entonces, todos estos elementos no son simplemente que hemos tomado al azar, sino que nos tienen que servir para aportarnos datos para el diseño o el rediseño del prototipo que nosotros tenemos que hacer, para aplicar conceptos de arquitectura bioclimática, ¿verdad? Para eso, todos estos todos estos ya los hemos visto, de dónde sacarlos, cómo analizarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Nos estaba faltando el tema de la rosa de vientos, ¿ya? Para esto hay una página que se llama MeteoBlue, ¿ya? En esta página ustedes pueden poner en cualquier buscador MeteoBlue. Me voy a salir ahora de la presentación para irme a esta página. No sé si siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí me confirman? ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense, en un buscador le ponen MeteoBlue o solamente MeteoBlue. Por defecto, el primero que me va a salir es del lugar donde estoy extractando, donde estoy localizada, ¿no? Es de Cochabamba, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que solamente voy a encontrar datos de Cochabamba. Aquí arriba ustedes pueden poner la ciudad. Por ejemplo, mi ejemplo que he estado manejando hasta ahora era de Osaka, ¿verdad? Entonces yo le pongo acá la ciudad, Osaka. Yo le pongo el nombre de la ciudad y fíjense, ahí me sale, ¿no? La primera opción. Le ponemos clic ahí y me va a servir en la página directamente para el tema de Osaka, ¿no es cierto? Donde aquí me sale el registro climático de la fecha en la que yo estoy solicitando y de la proyección al resto de los otros días, ¿ya? ¿Dónde tengo que irme en esta página? Fíjense bien, aquí abajito, en este lado, en la columna izquierda,
dice historia y clima. Si ustedes hacen clic ahí, les va a salir otro desglosado, donde dice clima moderado, clima observado, verificación a corto plazo, archivo meteorológico. Le dan clima moderado, ¿ya? Y en clima moderado, ustedes van a obtener otro tipo ya de información, muy similar a las otras páginas, ¿no? Fíjense, ahí está el registro de las temperaturas medias y las precipitaciones. Si nos vamos más para abajo, van a tener del cielo nublado y los días de precipitación de todo el año, ¿no? De enero a diciembre, temperaturas máximas de nuevo, ¿no? Cantidad de precipitación, ¿no? En mes, velocidad de viento, ¿no? Acá en esta gráfica tenemos la correspondencia por color, ¿no? Esta velocidad de viento está marcada en esta gráfica por días, ¿no? Y acá está referenciado por colores, ¿no? Los que corresponden, por ejemplo, aquí a 1 kilómetro por hora, esa es la unidad que se maneja, 5 kilómetros, ¿no? Que sería esta, 12 kilómetros, 19, 28, 38, ¿no? Que sería estita, 50, la más amarilla, y 61, ¿no? Que sería la más bajita probablemente aquí. Y debajo de esa van a encontrar la famosa rosa de vientos, que era la incógnita que tenían la anterior clase, ¿no? Acá me preguntaba, creo que era, no me acuerdo ya. Bueno, me preguntaban de dónde sabemos la dirección, ¿no? Entonces acá podemos saber la fuerza, la velocidad del viento, ¿no? Y la cantidad en días por mes que ha ocurrido aquello, ¿no? Y acá vamos a poder definir directamente la dirección. Les decía yo que la rosa de vientos no es nada más que una gráfica circular en la cual encontramos la información del norte, el sur, los 4 puntos cardinales, ¿no? El este y el oeste. Y de acuerdo a esto vamos a ver que los vientos predominantes en Osaka, Japón, ¿no? Son los que tienen esta columna mucho mayor, ¿verdad? Es decir, noroeste. Este es el viento predominante. ¿Por qué? Porque ahí se registra la mayor cantidad en días y también probablemente en velocidad, ¿no? Entre todo esto, ¿no? Fíjense, en todo lo que es noroeste, casi oeste, ¿no? Se registran colores amarillos que son los que mayor frecuencia tenía, entre 50, ¿no? Ahí están, y los de 61 kilómetros, ¿verdad? ¿Cómo extracto esta carta? Si se fijan acá, donde están los numeritos de la intensidad de viento, tienen unas 3 líneas acá. Si le hacen clic ahí, van a poder extractar en formato PNG, que quiere decir que la gráfica las va a salir transparente. Es decir, van a poder transponer en su carta mixta. Entonces ahí su carta mixta se va a enriquecer más todavía, porque no solamente van a tener datos de color, de temperatura, sino también van a tener de velocidad y dirección de viento, ¿ya? Van a poder extractar en JPG, pero les va a salir obviamente con fondo blanco, en PDF o en formato de vector SVG, ¿ya? Cualquiera de estos que les sirva, pueden ustedes extraer. Hacen clic y directamente les va a descargar la gráfica. En cualquiera de estas que encuentran, fíjense, cualquiera de estas pueden ustedes extractar en base a ese formato, ¿no es cierto? Cuando encuentren estas 3 lineecitas. Bien, entonces ahí ya tienen la rosa de vientos. Nos vamos de nuevo a la presentación. Ahí está la información que yo he extractado, ¿no? De la carta, de la página de MeteoBlue de Osaka, que antes de que yo entre en los mapas meteorológicos me sale esto, ¿no? Y ya puedo entrar después a la definición de sacar la rosa de vientos, ¿no? Ahí está mi rosa de vientos y mi carta mixta. Si yo transpongo la rosa de vientos, vemos que obviamente ahí ya tengo mayores datos, ¿verdad? Ya puedo saber que probablemente en qué temporadas voy a tener, ¿no? Mayor cantidad de viento.
Solo que tengan este cuidado, ¿no? Que la rosa de vientos, en este caso, solamente me está dando dirección, ¿ya? Pero mi carta pertenece al segundo semestre, porque el analema está al revés, ¿verdad? En este caso, el ejemplo, mi carta es del segundo semestre. Tendrían que comparar datos con esto para tener en cuenta solamente el segundo semestre, es decir, de julio a diciembre, ¿no es cierto? Que serían esos los registros de julio a diciembre, ¿ya? Entonces solamente esos datos, ¿ya? Que consideren ustedes. A veces en el análisis también pueden poner esta rosa de vientos encima de nuestro área de emplazamiento. Sirve también, porque de esta manera, si acá en el centro está ubicado mi emplazamiento, como es la misma interpretación en la carta solar, de acá ya vamos a ver cuáles son las fachadas de acuerdo a la dirección de viento predominante, ¿no? Entonces ese dato también les puede servir, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de estrategias de confort, ahora que ya hemos visto el tema de viento, ya lo hemos completado con la rosa de vientos, que era lo que nos estaba faltando, vamos a ver ahora cuáles son las estrategias de confort y qué entendemos por estrategias de confort, ¿ya? Bien, entonces, las estrategias de confort son todas aquellas que van a entrar en un diseño arquitectónico bioclimático y que, como dice ahí, está resaltado con amarillo, van a aprovechar al máximo lo que nos ofrece el entorno, ¿ya? Entonces van a aprovechar al máximo, ¿ya? De tal manera de que se pueda alcanzar el confort deseado en el lugar, en el espacio, ¿no es cierto? Por tanto, entonces, como dice ahí, se podría decir que es el rescatar esas estrategias de esa sabiduría milenaria, de esa arquitectura vernácula que nuestros ancestros realizaban. ¿Por qué? Porque hacían una interpretación clara del lugar de emplazamiento, sobre todo del clima, el lugar de emplazamiento, el relieve, la temperatura, la precipitación pluvial, el recorrido solar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y además aplicaban todo ese análisis y ese estudio en una aplicación de proporciones y materiales naturales del lugar. Si había tierra, pues entonces hacían material con tierra; si había piedra, trabajaban con piedra, ¿no? No había forma de exportar, ¿verdad? Importar material de otro lado o exportar tu material, no había, ¿no es cierto? Entonces trabajaban con el material del lugar, que es lo que en realidad en la arquitectura bioclimática se trata de incentivar, ¿verdad? No necesitamos materiales muy procesados, ¿ya? Entonces, cuando vemos los objetivos de estas estrategias de diseño, vamos a ver que la arquitectura bioclimática tiene como objetivo reducir la demanda energética de nuestro edificio, para que en invierno no necesite calentar tanto mis espacios y para que en verano no necesite enfriarlos, ¿no? Cuando tengo temperaturas extremas. Segundo objetivo, lograr una calidad del ambiente interior. Hemos hablado en 2 clases atrás, creo, acerca de el confort ambiental, ¿no? Que pasa por un tema subjetivo, les decía. Pero aunque fuera subjetivo, nadie está a gusto en un lugar que es muy frío o muy caliente, ¿verdad? Entonces se requiere una calidad de ambiente. Además, también está planteado el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles, lo que es el petróleo, el carbón, el gas, que son energías no renovables, ¿no? O derivadas del petróleo. Disminuir la emisión de los gases contaminantes en la atmósfera para mejorar la calidad ambiental, no solamente en el lugar que vivimos, sino en general, ¿verdad? Y además disminuir el gasto de agua y de iluminación. Sabemos muy bien que el agua, que nuestro planeta está rodeado por agua, es la mayor cantidad de elemento que tenemos, pero el agua potable o el agua dulce corresponde solamente al 1% de esa cantidad de agua que tenemos en general. Por tanto, hay que cuidar nuestra agua, ¿verdad? De la misma manera la iluminación. ¿Por qué? Porque en una gran parte
La iluminación está generada por combustible fósil, no es una iluminación necesariamente que sea de una energía renovable como la eólica, la hidráulica, en muy pocos casos, ¿verdad? Entonces, se deben tomar en cuenta que para un diseño bioclimático hay varios elementos que vamos a considerar. La forma del edificio es importante. Una óptima orientación. Con este conocimiento de la trayectoria solar debemos buscar una óptima orientación. Además que debemos entender que cuando hablamos de arquitectura bioclimática, así como nosotros tenemos nuestra piel que nos protege del frío, del calor, y que aparte tenemos nuestra ropa que protege a nuestra piel, nos sentimos acalorados, nos retiramos la ropa, nos sentimos con frío, nos colocamos abrigo. Entonces, el edificio también tiene esta piel que la vamos a hablar al final de la clase, ¿ya? Entonces, hay que optimizar esto, su forma, su aislamiento, la inercia de los materiales, el color de la fachada, las estrategias que podemos plantear en las fachadas, etcétera, etcétera. Y también otro elemento es que hay que optimizar, como dice ahí, los huecos, ¿no? ¿Qué serán los huecos en una construcción? Bueno, en realidad los huecos son los más conocidos como puertas, ventanas o elementos probablemente transparentes, translúcidos, ¿no? Que dejan pasar la iluminación, la ventilación, pero que nos producen estanqueidad, ¿no? Que nos producen probablemente, ¿no? Fenómenos que permiten que se gane más temperatura o que se pierda con mayor facilidad. Si yo me siento en una ventana, en un área muy iluminada probablemente, que está hecha toda la fachada con piel de vidrio, y me siento a las 11 hasta mediodía, probablemente unos 10 minutitos voy a poder tolerar el calorcito, ¿no? Que entra del sol, ¿no? Pero no voy a poder estar ahí 2, 3 horas sentada porque ya me voy a sentir acalorada, ¿verdad? Es porque no es un material óptimo, ¿no? De la misma manera, si hace un ventarrón terrible y un frío, tal vez está nevando afuera y yo tengo la fachada también con acristalamiento simple, igual la misma sensación voy a tener, va a transmitirme ahora el clima frío, ¿verdad? Y la iluminación natural en la forma de huecos, elementos de control lumínico, todo eso también lo vamos a ver, ¿ya? Para esto vamos a ver que existen... Sí, dime. Arquitecta, perdón, antes de que pase, quería preguntarle a qué se refiere con estanqueidad, que no me quedó muy claro. Ya, eso lo vamos a explicar cuando estemos ya en esta diapositiva, pero te lo hablo de forma general, ¿ya? Cuando hay, digamos, mucha cantidad de calor o de frío que pueda ingresar por el efecto del material, ¿ya? Es decir, el material produce este fenómeno de estanqueidad, ¿ya? Y que no permite que sea aislante o que sea conductor, buen conductor, transmisor de este calor, ¿no? Entonces hay energía calórica que se pierde por el material, ¿no? Por eso se estanca en este lugar y que por lo general se atribuye a los cerramientos que vamos a tener. Tenemos los cerramientos verticales, que son los muros, y los horizontales, que pueden ser las losas o entrepisos, y las cubiertas, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias, David. Listo, Ángel. Entonces, en las estrategias pasivas, vamos a ver que existen para invierno, porque hemos dicho, ¿no? Las estrategias, ¿se acuerdan? Nuevamente hemos recalcado en la anterior clase, están hechas para calentar, para enfriar o mixtas, ¿no? Para transmitir, ¿verdad? En este caso, para invierno, obviamente, con temperaturas muy frías, vamos a ver estrategias para calentar, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver los muros captadores, muros trombe, la acumulación de calor y distribución del lecho de grava, acumulación del calor con materiales de cambio de fase. Esto lo vamos a ver, lo estoy mencionando, pero los vamos a ver en un ejemplo diagramado a qué se refiere, ¿ya?
Bueno, creo que nos van a cortar en unos minutitos más, nos quedan 10 minutos, dice. Bueno, seguimos y cuando nos corten, ¿no? Ya saben, nos tomamos 5 minutitos para que se vayan a tomar un refresquito o algo y continuamos, ¿ya? Entonces, y tenemos las estrategias de verano, ¿ya? Que ahora es al contrario, necesito bajar la temperatura externa para que no me transmita mucho calor o no me gane mucho calor y tenga más bien una temperatura adecuada al interior, ¿no? Ahí vamos a ver ejemplos de arquitectura enterrada, sistemas tradicionales en paja, adobe, protección contra la radiación con aleros, toldos, cubiertas vegetales, cubiertas ventiladas, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad, ¿no? Muros vegetales, de gaviones, techo frío, sistemas de refrigeración y evaporación, los vamos a ver en ejemplos, ¿ya? Bien. Después tenemos las estrategias que son también pasivas de ventilación, ¿ya? Las vamos a explicar. ¿Por qué es importante ubicar bien nuestras ventanas? ¿Cuándo interesa ubicar bien nuestras ventanas? ¿Cómo es el flujo de la ventilación? ¿Cómo nos ayuda a mejorar la temperatura que tenemos? Ahí vamos a ver la ventilación natural, la forzada, la inducida. Y vamos a ver otras estrategias como el ahorro de agua, ¿no? Y el tener en cuenta la trama magnética terrestre o las geopatías. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de la geopatía o los males, ¿no? Relacionados a esta trama magnética que tenemos en la Tierra, ¿no? Que hay, así como nos separan o nos parten la Tierra como si fuera una naranja, ¿no? En varios fragmentos, en latitudes y longitudes, las líneas magnéticas o trama magnética, las más conocidas son la de Harman y Curry. No las vamos a mencionar porque es muy extenso hablar de ellas, ¿no? Pero se las menciono nada más para que tengan una idea, ¿no? Que son las líneas que están cargadas de energía, ¿no? Nuestros antepasados y nuestra arquitectura vernácula antes hacían, ¿no? La medición con las varillas, ¿verdad? Alguna vez, no sé si ustedes han visto unas varillas metálicas que tienen un mango de madera y que obviamente personas entrenadas, ¿no? Sensibles a estas energías, pueden definir dónde están estas líneas. ¿Por qué son tan importantes? Porque estas líneas actúan sobre nosotros. Nuestro cuerpo está formado en una gran parte por agua, ¿no? Todo nuestro organismo contiene agua, todos nuestros órganos, ¿no? La sangre circula por todo lado y es líquida. Por tanto, saben ustedes que los líquidos son buenos conductores eléctricos y estas líneas o tramas magnéticas, la de Harman y Curry, actúan no a nivel del suelo, sino actúan a 300, 400 metros por encima del suelo, es decir, se proyectan como líneas hasta arriba. Esta proyección de líneas nos afecta. Si hay un cruce de líneas Harman y Curry, ¿no? Que son dos diferentes, pueden afectarnos con dolor de cabeza y en algunos casos cuando son muy malas, ¿no? Se cruzan las líneas Harman o Curry, se cruzan las líneas o el flujo que tenemos del agua subterránea, ¿no? El nivel freático que tenemos por debajo, ¿no? Puede llegar a ocasionar hasta incluso enfermedades como el cáncer. Y esto, si ustedes lo buscan como información, las líneas Harman y Curry, las líneas y la geopatía que estas pueden tener es bastante interesante y son cosas que a veces no las consideramos, ¿no? Pero ya, se las menciono. Entonces tenemos ahí los sistemas de captación solar, sistemas para agua caliente y para electricidad, absorción de energía, ¿no? Suelo radiante, estructuras termoactivas, pared fría o conductora de fría, la aerotermia, la ventilación mecánica, la geotermia, sistemas de cogeneración también de energías, iluminación de bajo consumo y ahorro de agua, ¿ya? Entonces, estos los vamos a ver ahora como ejemplos, ¿ya? Entonces, dentro de estas estrategias de diseño, hemos dicho que importa todo este confort higrotérmico, ¿no? Temperatura, humedad, eso es lo higrotérmico, ¿no? Salubridad, cuando hemos visto de que también un confort olfativo es importante, ¿no? Luminoso, ¿no? Acústico,
¿no? Donde no hayan ruidos que me afecten mi actividad diaria. Y obviamente seguridad, ¿no? Entonces, también hemos hablado de que existen estos fundamentos para estas estrategias, ¿no? Les había recomendado este libro y habíamos visto que de acuerdo a eso, los que corresponden al aprovechamiento por protección, ¿no? De la radiación solar son para generar calor, ¿no? Los de ventilación y termoforzada para generar frescor, y para acumular calor y frescor y transmitirlo son los sistemas de almacenamiento y transformación, que los vamos a ver, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestras estrategias en general: sol, calor, viento, agua, materiales, vegetación, humedad son los elementos que van a incidir en las estrategias que vayamos a nosotros a utilizar, ¿ya? Para esto, la información que yo he sacado se las voy a poner, es de la página de Ángel Sánchez Inocencio, que es, se los recomiendo para que ustedes lo lean. Son varios fascículos que ha puesto en el internet y que nos dan las estrategias, digamos, más comunes para emplear, ¿ya? Entonces vamos a ver las que corresponden para generar calor, ¿ya? Si el tiempo se termina, para que no nos quede esto entrecortado o a medias, vamos a volver a empezar de esta primera estrategia, ¿ya? Entonces, hasta que nos corte. Este puente térmico, o que es parte del aislamiento térmico, es lo que ocurre generalmente en un muro, ¿no? En los materiales que podemos tener en nuestro muro. Es decir, tenemos una temperatura externa que actúa sobre nuestro panel, como se ve acá, ¿no es cierto? Tenemos aquí una temperatura de 6 grados al exterior que actúa sobre nuestro muro, y esta, ¿no? Es irradiada en el muro dependiendo del material. Este material puede absorber esa temperatura, parte de esa puede hacerla rebotar, puede, ¿no?, botarla, no absorberla, la transmite a los otros materiales al interior y también al interior. Entonces, esto es lo que se llama el puente térmico. ¿Por qué? Porque esos 6 grados que habían afuera, dependiendo del material que nosotros tengamos, van a ser transmitidos hacia adentro. Si nosotros queremos generar calor, entonces necesitamos que ese muro tenga materiales que me puedan hacer de puente, que me puedan absorber el calor y no transmitir ese frío, sino proteger de ese frío para que la temperatura al interior sea adecuada, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se llama el puente térmico, ¿ya? ¿Y cómo se lo mide? Se mide de acuerdo a la densidad del material, ¿ya? No nos va a alcanzar el tiempo para hacer el cálculo, porque esto se hace en base a un cálculo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? De acuerdo a la densidad del material, ¿no?, y al espesor que tenga este material, se establece un cálculo, ¿no? De acuerdo a esta densidad, se da un parámetro de cuánto es el grado de absorción y se tiene que hilar fino, ¿no? Tengo entonces aquí, fíjense, acá como se ve, tengo el material cerámico, probablemente aquí tengo un aislante térmico que puede ser un material poroso, y acá tengo otra vuelta, un material cerámico. Entonces se mide de acuerdo a su densidad estos 3 materiales para ver cuánto es el porcentaje de absorción de esa temperatura, ¿ya? Y cuánto nada más ha dejado pasar. Otra forma de medir muy facilita es en el sitio, ¿no?, midiendo con un termómetro la temperatura que se haya registrado, ¿no?, perdón, no sé qué he hecho, creo que me he ido a la página. Bueno, veamos aquí de nuevo, aquí, ya. Bien, eso es hasta que nos corte, creo. Aquí estamos. Bien. Entonces tenemos la temperatura, vamos a tener el material, y me va a permitir dar un análisis de la absorción que ha tenido ¿no? Entonces tenemos el aislamiento térmico, que corresponde a los muros o cubierta también, ¿no?
y que lo que me mide obviamente es de acuerdo a la cantidad de huecos, ¿no? ¿Cuáles son los huecos que tenemos? Se acabó.